Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. En estas semanas ya inició el proceso de renovación de varias instituciones claves del país y la primera que está en el ojo del huracán es la elección del Tribunal Supremo Electoral. Para conversar de cómo salió este proceso, cuáles son las perspectivas que se tienen en las siguientes semanas, tenemos a dos expertos, Renzo Rosal, analista político, y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ACIES. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Renzo, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo evalúas, ahora que ya está conformada la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, cómo quedaron conformadas las fuerzas dentro de esta comisión? Bueno, quizás voy a dividir mi intervención en dos partes. Lo primero es que hasta hace algunas semanas el foco en la integración de la comisión de postulación estaba en términos de qué iba a pasar en el colegio de abogados, bajo un supuesto. El supuesto era que de los 5 espacios que conforman en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral, 2 los dábamos casi como ya totalmente como perdidos. Me refiero al rector de la Universidad de San Carlos y al espacio que corresponde con el decano de Ciencias Jurídicas de esa misma casa de estudios. Y por lo tanto se pensaba que la correlación positiva iba a provenir de las universidades privadas. Al representante de los rectores de las privadas y el representante de los decanos de Ciencias Jurídicas, y por lo tanto el voto, digamos que podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, el determinante era lo que sucedería en el marco de la elección de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. El resultado que tenemos ahora nos permite, nos cambia, digamos, la ecuación, en términos de que el resultado es muy positivo y muy esperanzador, en términos que hay ahí, seguramente lo podemos seguir analizando en el curso de este programa, pero una serie de lecciones aprendidas, pero fundamentalmente de un resultado que permite, digamos, plantear claramente una luz importante, esperanzadora. Sin embargo, lo que implica es que las decisiones de las universidades privadas no necesariamente son el mejor augurio para el país ni para este proceso. Por lo tanto, diría en resumen que la conformación de esta postuladora queda ahora en una suerte de 4-1. Yo sí soy muy claro en términos de que no encuentro ninguna posibilidad alguna que de los 4 votos, digamos, adversos a las corrientes democráticas pueda haber un cambio. Sí lo veo, obviamente, en el resultado del Colegio de Abogados, pero en resumen es un resultado no el más afortunado ni para el proceso y tampoco planteando que este es el primero de los procesos vitales que vamos a tener en el curso del 2026. Pablo, ¿cuál es tu lectura? ¿Podría decirse que está perdida esta comisión de postulación o habría que darle algún tipo de criterio de oportunidad? ¿Cuál es tu opinión? Yo la verdad soy un poco más optimista que lo que Renzo planteaba y quiero ser más optimista. Por supuesto que sí, tal y bien lo apuntaló Renzo, hasta antes de esta semana en donde se dieron estas designaciones, la semana pasada, pues existía ya cierto nivel de especulación sobre dos bandos que se podrían generar en la comisión de postulación, y bien lo mencionaba Renzo, esa elección en el Colegio de Abogados y Notarios, que podría ser la que inclinara la balanza. Sin embargo, y ahí es donde quiero explicar un poco el optimismo, como lo veo, es, primero, se está integrando la comisión en el tiempo debido. Eso ya es algo que yo creo que hay que rescatar, porque hemos tenido experiencias muy malas en donde se han atrasado, se han entorpecido, se han obstaculizado en muchos casos el funcionamiento de la comisión. Y segundo, tal vez en donde se sustenta de mayor medida ese optimismo que expreso es en que los mejores profesionales puedan postularse. Al final de cuentas, la comisión de postulación desempeña un rol de árbitro, pero, por ejemplo, si una persona, un profesional, no tiene las calidades, no tiene la idoneidad, frente a 3, 4, 5 que sí las tienen, definitivamente la publicidad que va a impregnar en este proceso de comisiones de postulación va a implicar que sería pues, prácticamente que la comisión se decantara por candidatos que no cumplen con los perfiles que se necesitan. Por supuesto, hay riesgos, hay intereses,
esta elección forma parte de esa polarización en la que muchos años ya llevamos como nuestra sociedad, y habrán candidatos que le van a parecer tan bien o tan mal a cada persona según la identificación y la identidad que tenga. Pablo, tú decías de que se está conformando en tiempo. Sin embargo, Renzo, hay dos acciones que se han presentado en contra de esta comisión que al momento en que grabamos este programa todavía no ha sido oficializada en el Congreso, no se ha instalado en el Congreso. Ya están los 5 o las 10 personas, incluyendo los suplentes, pero no ha sido oficialmente instalado. Y hay dos procesos que se han planteado, por lo menos. Uno, cuestionando, digamos, la elección en el Colegio de Abogados, y dos, cuestionando la selección que se hizo del rector, el representante de los rectores de las universidades privadas, por tener supuestamente una afiliación religiosa. ¿Corre riesgo de que no se instale la comisión con estos dos amparos que se han presentado, Renzo? Eso va a depender en principio de la celeridad y del interés que le ponga la Corte de Constitucionalidad al proceso, digamos, al procesamiento de estos dos expedientes. En el primer caso, que fue planteado por el licenciado Beltranena, creo yo que no tiene asidero, ¿verdad? Es decir, ahí no me toca a mí, en ese caso, usurpar funciones, ni mucho menos, pero me parece que ese es más fácil de evacuar, porque para comenzar, digamos, procesos de esta naturaleza, el Colegio de Abogados ha llevado a cabo asambleas sumando a los profesionales afines a lo largo de la historia. Entonces, esta no es la primera ocasión en que esto ocurre. El segundo recurso sí me parece que requiere una lectura más juiciosa, más profunda, porque ahí sí aparentemente hay elementos, pruebas, videos y demás que pueden dar un poco, referir al tema de que el rector de la Universidad Panamericana sí es ministro de culto, porque ese es tiene que ver entonces con este recurso que presentó el diputado de la bancada Voz, José Chic. Pero en cualquier caso, creo que lo importante es que la Corte de Constitucionalidad logre precisamente a la luz de que este proceso, en términos por lo menos de fechas, de plazos, está cumpliendo con lo que preceptúa la ley electoral y de partidos políticos, pues que pueda acelerar el conocimiento, el análisis y fundamentalmente la resolución de ambos expedientes. Eso en términos de proceso. Creo que ahí el elemento que probablemente podemos discutir después tiene que ver con ya lo que planteaba el licenciado Hurtado en términos de cuando ya la comisión entre formalmente a trabajar, todo, cómo lo va a hacer, cuál es digamos, todo el proceso que va a llevar a cabo, el proceso interno de la reglamentación de la postuladora, la dinámica, la selección del secretario de la comisión, etcétera. Y de ahí en adelante la parte toral es quienes presenten expedientes. Todos los esfuerzos que se tienen que hacer en el país, que aún y cuando la correlación podría ser no la más afortunada como subrayábamos anteriormente, sí obliga a un conjunto de actores de ese país a motivar a los buenos profesionales del derecho a que puedan postularse, presentar, a pesar de esas circunstancias, sus documentos y postularse a tan importantes cargos que además se van a hacer cargo para comenzar de dos elecciones, la elección 2027 y la siguiente elección 2031. Pablo, ¿cómo ves estos recursos que se han presentado? Ya se decía que en el caso de el que se presentó por parte de Linares Beltranena, pues no tendría mucha materia porque así se ha hecho siempre. No es algo nuevo, no es algo extraordinario. Ahora, en el caso del rector de la Universidad Panamericana, hasta donde entiendo, jamás se ha presentado como pastor, nunca ha sido pastor de una iglesia, sino simplemente una autoridad laica, en todo caso, dentro de su iglesia. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, primero, ya hace muchos años, y estamos muy familiarizados, a que cualquier decisión se está impugnando y se lleva mediante amparo. Y eso, pues, si bien por un lado, porque la Constitución establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pues es difícil pensar que no se van a dar esas impugnaciones. Tal vez donde hay que ponerle especial atención, ya algo mencionaba Renzo, es que los órganos jurisdiccionales que están encargados de resolver tengan esa conciencia de la importancia, la trascendencia y la urgencia de resolver cada una de estas decisiones. O sea, eso es fundamental.
porque de nada serviría que la comisión avance, se instale, sea juramentada, se instale, se empiece a funcionar y a medio camino una resolución de cualquier tipo que pudiera salir. Entonces yo creo que eso es a lo que hay que ponerle mucha atención. Luego, no me atrevo también a expresar una línea por donde creo que pueda resolverse, porque también a lo largo y desde el 2010 para acá hemos visto cualquier tipo de resoluciones. Ahora, Pablo, si tuvieras, siendo abogado, ¿verdad? Entiendo que no quieres decir qué pueda resolver la Corte, pero desde el punto de vista de tu experiencia y como abogado, ¿ves materia realmente en cualquiera de los dos casos? Creo que ninguno de los dos, honestamente ninguno de los dos, sobre todo porque en el tema del rector de la Universidad Panamericana, sabemos, salvo en el caso de la Iglesia Católica en Guatemala, donde se hay una jerarquía que es muy fácilmente establecida, que se puede establecer muy fácilmente, el resto de iglesias no necesariamente existe esa claridad. Y hemos tenido ya otros casos en donde se han presentado, incluso para candidaturas presidenciales, algunos cuestionamientos de este tipo, y sin embargo no se han logrado reunir los elementos necesarios para confirmar que una persona es o no ministro de culto en una religión, en una creencia distinta a la católica. Entonces veo muy difícil que en este caso se pueda dilucidar con la prontitud que se necesita esta situación. Renzo, uno de los puntos claves es en dónde se va a realizar las reuniones de esta comisión de postulación. Hasta donde entiendo, la ley establece que tiene que ser en el Congreso de la República. No da opción a que se elija otro lugar. ¿Es así? Así es, totalmente. Y recordemos que ya tenemos aquí un pequeño, digamos, preámbulo en términos que entendería que el rector de la Universidad de San Carlos ya planteó, por lo menos a manera de comentario, el que pueda sustituirse ese espacio, ¿no? Y ahí ya hubo también a actores del organismo legislativo que le corrigieron la plana y le recordaron precisamente eso que se indica ahora. Así que yo no, lamentablemente, creo que no descartaría que una de las primeras discusiones que se lleve a cabo una vez integrada esta postuladora sea precisamente el tema del lugar. Además, con el antecedente de que el último ejercicio de postuladoras que se tuvo, ya hubo una discusión similar en términos del lugar. Entonces, el lugar, que es un asunto que debería de ser absolutamente intrascendente, se ha convertido en un primer pulso. Habrá que ver, digamos, si en esta ocasión se repite un poco ese mismo episodio o si más bien en la comisión se apunta a lo que en realidad creo que la ciudadanía queremos, que se enfoquen en lo sustantivo. Pablo, hasta donde entiendo, si se quieren cumplir los plazos de ley, y es importante que se cumplan los plazos de ley, la comisión tiene que estar instalada a más tardar el próximo 19 de enero para que se dé justo el espacio necesario para que trabaje la comisión de postulación, y luego los nuevos magistrados tienen que estar tomando posesión sí o sí el 20 de marzo. ¿Por qué es importante que se cumplan esos plazos? Pareciera una mera formalidad, pero realmente es un mandato, es una disposición de rango constitucional en donde el Tribunal Supremo Electoral es uno de los órganos contralores de nuestro sistema democrático. Y si empezamos no cumpliendo con esos mandatos constitucionales, como ya nos ha sucedido, cada vez vamos a ir debilitando al grande de la institucionalidad, que básicamente los cimientos de nuestra democracia pueden estar en velo. Entonces, sí es muy importante el cumplimiento de los plazos constitucionales. Tenemos que tener también mucho realismo, para ponerlo de alguna forma, en que la comisión de postulación va a tener un mes para poder trabajar. Va a ser un trabajo muy intenso, va a ser un trabajo arduo, en el cual confiamos que lo hagan de la mejor manera. Y ahí entran algunos elementos que son fundamentales. La publicidad y que las condiciones sean las adecuadas para que la población pueda interesarse, pueda acompañar, pueda señalar igual algunas situaciones que se estén dando conforme a la ley o conforme a ese gran propósito de buscar a los candidatos más idóneos, van a ser elementos fundamentales en este proceso de elección. De ahí, y para concluir esto, en donde
los postuladores deben de traer a colación también todas esas lecciones aprendidas, todas esas experiencias y algunas buenas prácticas también que se han dado en otros procesos para llevarlos a cabo. Vale la pena destacar que, a diferencia del resto de comisiones de postulación, estas, donde son solo 5 integrantes titulares, permite una mayor facilidad y agilidad en la toma de decisiones. Me quedan pocos minutos y quisiera hablar sobre la elección en el Colegio de Abogados. Renzo, ¿cuál es el análisis que se puede hacer? Contra todo pronóstico, gana la planilla 4. ¿Qué nos está diciendo sobre el sistema, sobre los cambios que parece que se quisieran estar esperando de parte de cierto segmento de la población? Bueno, un primer elemento que salta con mucha fuerza es como la urgencia de llevar a cabo importantes procesos de inflexión al interior del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que durante bastante tiempo se ha convertido, como lo ha sucedido con otros colegios profesionales, pero particularmente en una suerte, las asambleas en particular para diferentes decisiones se han convertido en pulsos entre expresiones, entre grupos que tienen unas agendas de intereses bastante cuestionables, que inclusive discrepa con el mismo sentido de la orientación de la carrera de Derecho y que se convierte en una competencia entre ellos. Y que por lo tanto se ha convertido la estructura de la asamblea en una serie de prácticas bastante adversas, digamos, clientelismos, tráfico de influencias, compra fácil de decisiones y demás. En tal sentido, me parece que el sentido de urgencia que estamos aquí planteando ha quedado primero de manifiesto en la decisión de la asamblea anterior que dio como resultado la elección de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Ahí se comenzó a expresar claramente las señales de cambio. Y ahora lo que nos están diciendo los resultados recientes es: esto no es un asunto coyuntural, sino es una tendencia que va afortunadamente hacia, ojalá, darle unas luces de recambio al interior del juego político que se da en las diferentes expresiones. En resumen, es dejar ya poco a poco, ojalá fuertemente, dejar fuera esta dinámica entre grupitos, entre grupúsculos y demás, y permitir que realmente los buenos profesionales del derecho compitan y que el integrar el Colegio de Abogados y Notarios sea realmente una señal de excelencia académica para este país. Me quedan 30 segundos, pero Pablo, ¿con qué mensaje cerrarías? ¿Qué corresponde ahora en las próximas semanas a esta comisión de postulación y quiénes deberían de postularse en todo caso para magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Tal vez lo primero y que creo que más importante es hacer una invitación a que los profesionales idóneos, con experiencia, con todos los méritos necesarios de honradez, esa idoneidad que ya mencionábamos, puedan participar, puedan atreverse a participar. Muchas veces los profesionales se reprimen a participar porque dicen: miren, esto no tiene ningún sentido. Pero al contrario, mientras más profesionales idóneos se postulen, participen, mayor problema, si se quiere plantear de una forma, pero un problema positivo, se le va a generar a la comisión de postulación. ¿Cómo seleccionar 20 dentro de muchos buenos candidatos? Si son muy pocos los candidatos, pues definitivamente la comisión tendrá que trabajar con los que hay, y la experiencia nos ha demostrado que no necesariamente el resultado es el más satisfactorio. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias a ustedes por su análisis. Pues me quedo con tus palabras, Pablo. Ojalá que muchas personas con una experiencia amplia, con una solidez ética puedan pues postularse y que, pues como tú decías, le puedan generar ese problema a la comisión de postulación de cómo escoger entre muy buenos perfiles. Ojalá que así sea y ojalá que la comisión también cumpla con las expectativas que tienen todos los ciudadanos de que elijan a los mejores para una institución que es el corazón de la democracia, que es el Tribunal Supremo Electoral. Así que, de nuevo, muchas gracias, y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.